la oración y otras verdades. ¿Cómo se tituló? La oración y otras verdades. Todos hemos escuchado hablar de la oración en cualquier momento. Entonces vamos a dar algunos tips con respecto a la oración, pero también dice allí y otras verdades. Quiero empezar con lo siguiente. La Biblia me enseña, la Biblia hace una comparación entre lo que es la iglesia y lo que es Cristo. Y dice, o nos compara con un matrimonio. No sé cuántos han leído esa parte, ¿sí? Nos compara con un matrimonio. Entonces yo me puse a analizar algunas características de un matrimonio para nosotros hoy poder hablar de algunas verdades. Cuando dos personas se enamoran, cuando dos personas establecen una unión, es algo muy hermoso, porque pues la palabra nos enseña primero que es hombre y mujer. Eso queda claro, ¿cierto? Que solamente hombre y mujer podemos hacer o formar mejor una familia. ¿Y qué hay en esa unidad? ¿Qué hay en esa unión? Bueno, suceden muchas cosas, alegrías, tristezas, pero empieza una construcción bien interesante. Antes del noviazgo es una cosa y ya en el matrimonio es otra cosa. Hay que empezar a conocerse, hay que establecer algunos acuerdos y sobre todo algo muy importante para un matrimonio, matrimonios que vemos aquí, algo muy importante para un matrimonio es la comunicación. ¿La qué? Comunicación. Cuando hablamos de comunicación no hablamos solo de hablar, de que uno solo hable, sino que entre los dos haya un entendimiento. No sé si eso es claro, que se pueda entender. Continuamente yo le digo a mi esposa y a mis hijos, y lo he transmitido también al equipo de trabajo, debe haber una correcta comunicación. Porque si no hay comunicación, nosotros vamos a suponer cosas, vamos a imaginarnos cosas, y en ese suponer y en ese imaginar vamos a cometer muchos errores. Los que estamos casados, pues creo que saben de qué les estoy hablando. Porque yo diga esto no quiere decir que ya tengo un matrimonio perfecto, claro que no. Mi matrimonio también está en esa construcción día a día para tener un hogar conforme a la voluntad de Dios. Entonces en el matrimonio tenemos dificultades, tenemos alegrías, pero entre la pareja, creo yo, o bueno, dice la palabra mejor, debe haber un deleite. No sé si me están entendiendo. Una satisfacción, dice la palabra, que debemos, le dice al hombre que debe haber satisfacción con la mujer de tu juventud. Gózate, disfruta la mujer de tu juventud. Entonces la palabra nos hace ver que en esa unión se puede disfrutar, se puede deleitar. ¿Y por qué el Señor entonces nos compara con el matrimonio? Porque de igual manera, amada iglesia, para poder ser edificados en la gran verdad que es Cristo y para que la nueva naturaleza que habita en nosotros vaya creciendo, debe haber entre el Padre Celestial y nosotros una intimidad. Digan conmigo intimidad. Así como el matrimonio tiene una intimidad, y cuando hablo de intimidad no solamente me refiero cuando estamos en medio de las sábanas, sino esa intimidad cuando también estamos a solas, tomándonos un café de pronto, pero establecemos esa comunión, establecemos esa relación, que para el Señor mejor se le conoce como una comunión. Entonces, poder nosotros apartar ese tiempo de oración, iglesia, que es el gran tema principal de hoy, es clave para el crecimiento de nuestra vida. Es fundamental. Así como el matrimonio, necesitamos esos espacios para comunicarnos, necesitamos esos espacios para aprender del uno al otro. De igual manera, nosotros cada día necesitamos comunicarnos con Dios. Recuerde que hemos enseñado que Dios todos los días nos habla. ¿Cuándo? Todos los días. Pero debemos nosotros aprender a poder escucharle. Y para ello está la oración. Y la oración nosotros la podemos hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Otra verdad que también hemos enseñado y que conocemos. Mientras estamos cantando, oramos, alabamos. Mientras estamos realizando un buen menú para el almuerzo o para la cena, podemos orar.
Mientras vamos caminando para el trabajo, mientras vamos caminando para llevar nuestros hijos al cole, podemos orar. Pero qué importante es poder apartar un tiempo especial y poder intimar con el Señor. Al igual cuando estamos con el matrimonio, cuando yo estoy con mi esposa, durante todo el día haciendo actividades, creo que las mujeres van a coincidir con lo que voy a decir. La mujer le dice al esposo: amor, quiero un poco más de tiempo contigo para hablar. Y uno como que, pero ¿cómo así? Estamos todo el día, hicimos diligencias, caminamos. ¿Cómo que necesitas un espacio más? Claro, hay que entenderla. Ella lo que me está pidiendo es un espacio a solas. No sé si me hago entender. Fuimos al cole, de pronto, bueno, al cole no, fuimos a alguna diligencia médica, pero ella quiere tener un espacio conmigo para intimar. Y repito, no me refiero solamente dentro de las sábanas. No sé si me va entendiendo hasta ahí. Entonces nosotros podemos hablar con Dios en todo momento y en todo lugar. Queda claro que este lugar no es el lugar exclusivo para hablar y meditar acerca de la palabra y hablar con Dios. Eso queda claro. Pero es importante que en nuestro lugar de vivienda tomemos un tiempo para poder intimar con el Señor, para que el Señor allí nos vaya abriendo nuestros ojos espirituales, para poder entender las maravillas de Cristo. Y hoy día vamos a mirar algunas oraciones, específicamente en 2 libros, que el apóstol Pablo hacía al Señor. Primero recordemos que el Señor Jesucristo apartaba esos tiempos. Lucas capítulo 18 verso 1 dice la palabra: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo? Y no voy a leer toda la parábola, voy a dejar hasta ahí. El Señor Jesucristo hace la enseñanza a sus hijos o al pueblo que estaba ahí, porque bueno, todavía no eran hijos, porque Él no había muerto, y si no había muerto no había todavía salvación. Pero Él les estaba enseñando que hay que orar siempre, hay una necesidad. ¿La qué? Y son palabras claves, amada iglesia: necesidad. Los que estamos aquí no podemos vivir sin comer, no podemos vivir sin respirar. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Entonces miremos el calibre, por así decirlo, que el Señor le está enseñando a ellos. Es tan importante como comer, es tan importante como respirar, el orar. Interesante, ¿no? O sea que la oración no es una tarea más, no es una asignación de una agenda. Hoy voy a orar porque toca. No, amados. Es un encuentro, una intimidad que tenemos con el Señor. No es un punto más dentro de los quehaceres que voy a hacer en el día, sino miremos lo que dice allí: la necesidad. Es decir, que cuando yo no tengo esa intimidad con Dios, pues algo va a pasar en mí. ¿Qué pasa si no comemos? Pues el cuerpo va a sufrir enfermedad y de pronto morir. ¿Qué pasa si no respiramos? Bueno, eso sí, a los 45 segundos ya para la clínica y de pronto morimos. Unos durarán un poquitico más y están entrenados para, no sé, estar bajo el agua o practiquen algún deporte de alto extremo que requiere aguantar respiración. Pero si nosotros no respiramos, vamos a morir. Entonces, no sé si con esta primera cita bíblica, esta gran verdad, nosotros podemos entender la magnitud de la importancia que es la oración. La necesidad de orar siempre. Y luego allí la parábola, los que la hemos leído, si no yo te la voy a parafrasear, la parábola lo que dice es que había un juez injusto, había una viuda que venía ante el juez injusto reclamando que le atendiera. Y fue tanta la insistencia de la mujer que el juez dijo: bueno, ya por quitármela de encima le voy a atender. Pero fue por la insistencia. ¿La qué? Eso fue una parábola que el Señor estaba enseñando. O sea, ¿qué nos quería enseñar? Que no podemos desmayar. La mujer viuda fue insistente día a día ante el juez. Y dice la palabra que el juez era malo y era injusto. Aún así, le respondió a la mujer. Ahora, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que está allí y sé que va a responder muchas oraciones? ¿Aló? ¿No nos alegramos por ello, amados? El Padre nos va a responder muchas oraciones.
Eso es lo que narra la parábola. Miremos Lucas capítulo 5, verso 16. Jesús lo decía, pero él lo enseñaba también con sus actos. Dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y ¿qué hacía el Señor? O sea, queda claro que Jesús oraba. El Dios que se hizo hombre, es que por eso cuando uno medita, profundiza allí, se sienta a meditar, uno dice, wow, el Dios que se hizo hombre, que uno puede pensar qué necesidad tiene de orar, pero él oraba. Su oración dirigía siempre hacia el Padre. Había comunión, intimidad con el Padre. Él sabía qué iba a pasar, claro que sí. Aún así, se apartaba y oraba. Marcos capítulo 1, verso 35 también nos lo enseña. Marcos 1:35 dice, y levantándose, ¿cómo? Muy de mañana. ¿Cómo se levantaba? Muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí. Iglesia, no con esto yo quiero decirte que ahora tenemos que irnos a una montaña, tranquilo, o que tienes que esperar que no haya personas en el lugar y te vas para un parque. No tienes que hacerlo. Si lo hace, pues bueno, está bien. No es que sea la norma. Pero él sacaba un tiempo especial para orar. Tampoco tiene que ver la hora, no tiene que ser a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana, lo puede hacer a las 3 de la tarde. O sea, lo importante es tener ese espacio de intimidad. No sé si usted me está entendiendo el mensaje. Que podamos nosotros intencionalmente tener ese espacio para poder nosotros orar. Ahora, ¿por qué el Señor, si miramos en otras oraciones donde Jesucristo, cuando estaba hecho carne, hablando de hecho carne, ¿por qué Jesucristo no oraba en comunidad con los discípulos? Yo me hice esa pregunta. Siempre leemos que Jesús estaba solo, se apartaba, oraba. Cuando estuvo en el Getsemaní, que su sudor fueron como gotas de sangre, él estaba solo. Sus discípulos estaban a un lado, pero él no dijo, vamos Juan, vamos Santiago, venga, vamos a orar, tomémonos de las manos. Él no hizo eso. ¿Quiere decir que no lo podemos hacer? No. Es que cuando Jesús oraba solo, él no había muerto ni resucitado. Sígueme acá. Y como no había muerto ni resucitado, los discípulos que estaban con él ni siquiera eran salvos. Es decir, no tenían la naturaleza divina. Naturaleza divina que tú y yo sí tenemos. Aló. Porque todo aquel que ha creído en Cristo, todo aquel que se le ha revelado la obra de la cruz, pasa a ser una nueva criatura, y la nueva criatura significa que una naturaleza divina ahora nosotros tenemos. Entonces él no oraba con ellos porque no podían compartir o no tenían la misma sincronía, por así decirlo. Ellos no tenían la naturaleza divina. Por eso ahora tú y yo podemos orar en esta comunidad, podemos orar los unos por los otros, porque allí el Espíritu Santo nos está asistiendo. Amén. Entonces por eso él se iba a solas y oraba, para que el Padre le enseñara, le fortaleciera, le revelara, le ayudara, y luego él transmitía a los discípulos. Ahora tú y yo tenemos ese mismo acompañamiento, esa misma fortaleza, esa misma guía, porque ahora tú y yo podemos orar en todo momento, en todo lugar, pero es necesario poder apartar esos tiempos para poder intimar con Dios. No sé cuántos dicen amén. Amén. Iglesia, es como si fuéramos a crear un negocio de cocina. Y tengo un amigo que es experto en cocina, experto, y yo voy a montar el negocio, y yo ignore a mi amigo, no lo tenga en cuenta, él me da un consejo y yo no recibo el consejo. Es igual, amados. Está el Padre Celestial todos los días hablándonos, el Espíritu Santo todos los días hablándonos, y nosotros podemos ignorarlo. ¿Por qué lo ignoramos? Porque nosotros estamos muy
muy ocupados. ¿Muy qué? Muy ocupados. Estamos muy ocupados a veces, amada iglesia. Pero hoy por eso la enseñanza, para que el Espíritu Santo cada día más nos fortalezca y nos guíe para poder intimar con Él. ¿Cuándo fue la última vez que apartaste un tiempo para estar a solas con Dios y simplemente hablar con Él? Te hago esa pregunta, cada uno allí se la puede responder. ¿Te atreves a dar tu vida en oración para y por Él? Esa está buena, ¿no? ¿Te atreves a dar tu vida en oración para y por Él? La oración, amada iglesia, es esa intimidad, esa comunión que nosotros podemos tener con el Señor. Y que tú y yo, cuando oramos, nos fortalecemos. Cuando tú y yo oramos, el Espíritu Santo, repito, nos va a guiar hacia su voluntad. Ahora, ¿por qué el Padre? ¿Qué garantiza que el Padre nos pueda escuchar? ¿Qué garantiza que el Padre nos pueda escuchar? Sencillo, amados. El Padre, ¿quién es el Padre? Dios, el creador del cielo y de la tierra, que para ti y para mí se convierte en Padre. Aquellos a cual Cristo se nos ha revelado y tenemos a Cristo en nosotros, le llamamos, dice la palabra, ahora le podemos decir Abba, Padre. ¿Sí ven? No lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces, ¿él con quién tiene esa comunión? El Padre, ¿con quién tiene la comunión? Con el Hijo. Dios habla a través del Hijo. ¿A través de quién? ¿Y quién es el Hijo? Jesucristo. ¿Y dónde habita Jesucristo? En nosotros, los que hemos sido redimidos, regenerados. Estas palabras que teológicamente, para que suenen más bonitas, pero es todo lo que he estado diciendo. O sea que el Señor, el Padre, nos habla, nos escucha, nos entiende, porque en nosotros está el Hijo. Y todo lo que tiene que ver con Cristo, amado, mírenme acá, todo lo que tiene que ver con Cristo es el verdadero interés de nuestro Padre. Nos gozamos cuando los que tenemos hijos, ¿no? Yo me gozo con mi hijo, yo me gozo con mi hija que está bonita aquí danzando. Los demás niños me interesan, me importan, pero por mi hija, lo que sea. Por mi hijo, lo que sea. No sé si me hago entender. O sea que el Señor no quiere una copia, escuche esto, no quiere una copia barata de Jesús. Él quiere a Jesús. Y nosotros, dice la palabra, que somos el cuerpo de Cristo. O sea, el Cristo que nos habita nos garantiza que el Padre nos está escuchando. Yo pensé que usted iba a decir gloria a Dios o amén. O sea, a la pregunta, ¿Dios me oye? Sí, Él te oye. Amén. Si tienes a Cristo, si tenemos al Espíritu Santo, porque nos hemos convertido en la habitación de Él, dice la palabra. Que Él es el templo, pero que nosotros también ahora nos convertimos en la habitación de Él. Por lo tanto, cuando tú y yo oramos, debemos tener la seguridad, la confianza de que Él me está escuchando. Que me responda la oración, bueno, esa es otra cosa. Porque a veces lo que pedimos no va acorde a su voluntad. Porque muy bien así, también la Biblia lo dice. Oran, piden y no reciben porque pedimos para nuestros propios deleites, para mi satisfacción. Entonces la pregunta es, ¿qué le satisface a Dios para yo unirme a esa oración? Claro. La satisfacción de Dios es que cada día más en Cristo sea revelado y que en nosotros la transformación sea evidente. Por lo tanto, todo lo que involucra oración y va a glorificarlo a Él, el Padre Celestial, imaginémonos el Padre diciendo, esa me gustó, tomemos nota. Esa oración va acorde. Respuesta viene para ti. Alguien dígame amén. Amén. Mirando a un hombre que expone acerca de la oración, quien es el apóstol Pablo, en varias de sus cartas ora por muchas cosas. Todo aquello que nosotros nos hemos imaginado y necesitamos, amado, todo eso está. No voy a leer todas las
citas bíblicas, pero por ejemplo, el apóstol Pablo oraba gratitud por la iglesia. En sus cartas él siempre da gracias por la iglesia. Lo que te voy a ir mencionando, amados, voy a ir tratar de ir lento para que tu espíritu lo reciba para poder entender la oración. Entonces él oraba dando gracias por la iglesia, dando gracias por el hermano, por el que está al lado, por el que ya tú identificas, o simplemente, Señor, por esta hermosa congregación de Albal. Amén. Aleluya. Pedía oración para seguir predicando y ser fortalecido y librado de perversos, porque no es de todos la fe. Él oraba, el apóstol Pablo pedía oración: oren por mí, para que cada día el evangelio corra, porque hay perversos que están en contra de la fe. Esto se lo pueden cotejar luego en la Biblia. No olviden que el mensaje luego lo compartimos en YouTube. Entonces el apóstol Pablo pedía oración. Entonces, de igual manera yo les digo a ustedes: oren por mí. ¿Para qué? Para que el evangelio siga corriendo. No ore para que el Señor me dé un coche nuevo, no, amados. Ore por mí para que el evangelio siga corriendo. Aló, para que haya sabiduría, para que se desaten dones, milagros. Porque hay perversos, escribió el apóstol Pablo, que están en contra de la fe. O sea, hay hombres y mujeres que quieren detener lo que aquí está sucediendo. ¿Cómo lo quieren detener? Ya sea con leyes, ya sea con críticas, ya sea destruyendo. Muchas herramientas que el enemigo puede utilizar para poder destruir. ¿Por qué más pedía oración o por qué oraba el apóstol Pablo? Para que el Señor nos tenga por dignos, para que el Señor nos tenga por dignos y que su propósito sea cumplido en nosotros. Dice la palabra del Señor: procuren presentarse ante el Señor como obreros aprobados. ¿Obreros qué? Aprobados. O sea que el Señor está allí. A ver, Juan David, ok. A ver, John. Está evaluándonos. Entonces mi oración: Señor, pues lo que de mí no te sirve, quítalo urgentemente, porque necesito presentarme ante Él como obrero, ¿cómo? Aprobado, aprobación. Porque Él es quien aprueba. Ni siquiera dice que el Espíritu Santo ni Cristo, sino que el Espíritu Santo, Él es el que aprueba. El Padre nos aprueba. Aleluya. Y Él nos evalúa, porque como estamos en el Hijo y habitamos en el Hijo, entonces Él nos va evaluando para ver si somos obreros aprobados. Sigue, continúa, hace otras oraciones: ora por consuelo, por esperanza, fortaleza para sus hijos. Ora para que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Escuchen: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Wow. Iglesia, con eso hago un paréntesis. Todos los lunes, en este lugar, a las 7 de la tarde, tenemos la escuela de formación. Que si tú no formas parte de ella, yo te animo a que vengas. Y después de que termine la escuela, 8 y 10, nos estamos quedando un grupo de personas, 3, 4, y nos estamos quedando a orar media hora. Y en esa oración hay 2 propósitos. ¿Cuáles? Pues venga mañana y usted sabe cuáles son esos 2 propósitos. Porque es importante apartar esos espacios para orar. En Gálatas el apóstol Pablo escribe un texto que muchas veces he compartido en los mensajes y también cuando les escribo por el WhatsApp o en el grupo. Dice: hijitos míos, esta sí la quiero leer literal, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa era la oración del apóstol Pablo, amados. Iglesia, ¿por qué todo esto? Porque si estamos hablando de edificación, diga conmigo: edificación. Si estamos hablando de 20-25, multiplicación y edificación, el aumento de Cristo en la iglesia, pues es necesario poder entender esto para que verdaderamente el Cristo que nos habita, el Espíritu de Dios, aumente. ¿Por qué? Porque o si no, la vieja naturaleza va a tomar ventaja. Ahora vamos a tomar una sombra del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento quiero valerme de una sombra y es la siguiente. En la salida de Egipto, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿cómo ellos podían mantener su vida? ¿Cómo podían sobrevivir? Porque el Señor todos los días le daba maná. Diga conmigo: maná.
el pan. Y luego en las cartas apostólicas se escribe, o Cristo se revela y dice, yo soy el maná. Y el maná se comía, ¿cuándo se comía? Todos los días. Y él le dijo al pueblo, no guarden maná para el otro día porque se va a dañar. O sea, que mi provisión, que el poder estar conectado con Dios debe ser todos diario, porque diariamente necesito comer. Vuelvo al inicio, la necesidad de orar siempre. ¿La necesidad de orar cuándo? Siempre. Entonces esa oración va a ayudar a la edificación y al aumento de Cristo en nosotros. ¿Por qué? Vuelvo a retomar, porque o si no, la naturaleza de pecado que tenemos va a tomar ventaja. Iglesia, ser un buen hijo de Dios no se consigue en un evento. Sería fácil, ¿no? Sería fácil. Vamos a hacer una vigilia, excelente, venimos, nos gozamos. Pero después de la vigilia, a los 2-3 días, si no hay una continua búsqueda del Señor y nos descuidamos, el viejo Adán va a salir. La envidia, la ira, el pleito, las contiendas, los deseos de la carne, la lujuria. No sé si usted me está entendiendo. Por eso las dos naturalezas en ti y en mí coexisten, cosa que no sucede con el que todavía no tiene a Cristo. Recuerden que hemos insistido muchísimo con eso y seguiremos insistiendo, claro que sí, porque es el Evangelio. Poder ver la iglesia de Cristo, poder ver la voluntad de Dios manifestándose en esta hermosa tierra de Albán, sus alrededores, Catarroja, Beniparel, pues es el gran deseo de Dios, amada iglesia. Aló. No es el deseo de un pastor, no es el deseo de una organización, llamémoslo, no. Es el deseo de la iglesia, es el deseo del Padre. Ver que Cristo se manifieste. Miren acá, a Dios le interesa una sola cosa, su Hijo. A Dios le interesa una sola cosa, ¿cuál? Su Hijo. Y al Hijo le interesa una sola cosa, que es la iglesia, su cuerpo. En ese orden de ideas, si nosotros nos alimentamos continuamente de Él, estamos en la voluntad del Padre. Por eso nuestra oración, amados, pidiendo por muchas cosas, podemos nosotros centralizarla a que sea pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe cada vez más a su voluntad y a la revelación del Hijo. Y ahorita lo vamos a leer, es decir, lo vamos a leer ahora. ¿Vamos a orar por nuestros hijos? Claro que sí. ¿Vamos a orar por el sustento? Claro que sí. ¿Por el pan, por el alimento, por el estudio? Claro que sí. Si alguien está enfermo, dice la palabra, que venga a este lugar o que busque a los ancianos, unjan con aceite y se ore. Claro que sí. Pero lo más importante, amados, amada iglesia, lo más importante es que la naturaleza divina que está en nosotros salga a la luz. Aló. Más importante que los milagros, más importante que las hazañas que hagamos como hombre o como mujer, que nuestros éxitos, lo más importante es que el Cristo que nos habita, si decimos que el Cristo nos habita, pues que se note que tenemos a Cristo en nosotros. Amén. Y hay un mundo afuera, amados, afuera hay un mundo hermoso, hombres, mujeres, el Señor nos dejó una naturaleza, inteligencia, pero también hay mentes perversas, pero mentes perversas que también se pueden convertir o que pueden llegar a los pies de Cristo. ¿Cómo? A través tuyo y a través mío. ¿Aló? Porque van a decir, si eso es ser un cristiano, yo me apunto. ¿Qué hay que hacer? Porque van a ver en nosotros una nueva naturaleza en manifestación por todo lo que hacemos. No sé si alguien me está entendiendo. Miremos entonces, ya mencioné algunas oraciones que el apóstol Pablo hacía. También oraba, sigo leyendo antes de irme a dos textos claves. El apóstol Pablo también pedía a la iglesia que orara por interpretación de lenguas. El apóstol Pablo pedía oración, dice, por salvación a Israel y el mundo.
Dice también, por vuestra comunión en el Evangelio, por la liberación de la ansiedad de la persona. Dice, por nada estáis afanosos, sino que presentemos ante Dios nuestras peticiones de oración. Cuando uno estudia allí en la palabra, el apóstol Pablo, o como se escribieron los libros de la Biblia, no es en el orden como nosotros lo tenemos. No es en ese orden, amados. No es en el orden como tenemos allí la Biblia. Fue escrita en otro orden. Usted lo puede revisar allí, usted puede buscar según la cronología del tiempo, cuál se escribió primero, si fue Corintios, si fue Tesalonicenses, si fue Romano. Y en medio de cada uno de esos libros, yo me puse a hacer allí la tarea, a mirar, a revisar. La oración de Pablo iba cambiando a medida que él también iba madurando, a medida que él también iba entendiendo, a medida que él también iba orando y el Espíritu Santo le iba guiando hacia toda la verdad. Y entonces por eso, para ir aterrizando un poco, bueno, todavía me falta, quiero que meditemos en las oraciones de Pablo en dos libros muy especiales. Colosenses capítulo 1, verso 9 en adelante. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de qué. ¿No cesamos de qué? Ok, hay un interés, vamos a ver. ¿Qué era oración? Perdón, ¿por qué oraba? No cesamos de orar por vosotros y de pedir. ¿Qué pedía el apóstol Pablo? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Amados, tú y yo somos hombres y mujeres altamente inteligentes. Aló. No por nuestra naturaleza de pecado, no por nuestra naturaleza adámica, sino porque una nueva inteligencia mejor, superior, habita en ti y en mí. Amén. Y el apóstol Pablo oraba que eso sea revelado, que la sabiduría y la inteligencia espiritual, que seamos llenos de la sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Que seamos qué? Llenos de la sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, que eso que ya tenemos, que ya tenemos, empiece a manifestarse, empiece a notarse una inteligencia espiritual mucho mayor. Amados, los hijos de Dios somos hombres y mujeres inteligentes. Aló, sabios, hombres y mujeres que el Señor cada día deposita de esa sabiduría en nosotros. Pero ¿qué necesitamos? Conectarnos. No hay nada más estresante, no sé si van a estar de acuerdo conmigo, creo que sí, que andar con esto descargado, intranquilo, ¿no? Que nos hablen, ay, ¿ahora dónde lo cargo? Ay, ahora le quedan 7%. Ay, ahora mi esposa, mi hijo, el negocio, ¿cómo hago? Me van a llamar, ¿qué hago? Y enseguida entonces, ¡plá!, conectamos en la corriente, porque no queremos estar desconectados de mi amigo, de la información que nos rodea, etc. Pues igualmente nosotros muchas veces estamos caminando, miren acá, estamos caminando bien vestidos, con buen éxito, porque es que a veces la persona relaciona éxito con que sí o sí el Señor está o no está. Va con éxito bien, pero su nivel de batería está baja. Aló. O sea, ahí se ve bien, ¿cierto? Se ve bien, pero ¿cómo está el nivel de batería? Está por dentro el espíritu diciendo plip, plip, plip. Conéctame. Batería baja. Próximamente este instrumento se va a apagar. Y por eso a veces nosotros nos metemos en problemas, porque estamos desconectados. Siendo todos unos hijos de Dios,
con gran inteligencia. Versículo 10. ¿Para qué necesitamos orar por eso, amados? Para que haya resultado. Mira lo que dice el verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole. ¿Agradándole? Ok, el apóstol Pablo entendió. Ok, yo soy lleno de esa sabiduría, yo soy lleno de esa inteligencia espiritual, y ante Dios yo voy a ser aprobado. ¿Por qué? Porque vamos a andar como es digno del Señor, agradándole en todo, amados, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de ¿quién? De Dios. Versículo 11. Fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos. ¿Nos hizo qué? Aptos para participar de la herencia de los santos en. Somos llenos de esa sabiduría, amados, de esa inteligencia. Somos aptos, porque Él nos aprueba. Alguien dígame amén. Amén. Verso 13, versículo 13. El cual, mire esto es tan hermoso, amados. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, nos trasladó del reino de las tinieblas y nos introdujo en el reino de su amado Hijo. Tú y yo no vivimos, no habitamos, aunque a veces, mira acá, es que por eso es fe y una inteligencia espiritual que el Espíritu Santo nos va dando. O sea, tú y yo no somos hombres y mujeres que vivimos en continua crisis. Tú y yo no somos hombres y mujeres que vivimos en continuos problemas. Dice la palabra que Él es el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, Él es el camino, no hay otro camino. Cuando yo me aparto del camino y quiero hacer mi camino, quiero hacer mi voluntad, buscar mi propio éxito, ahí es cuando nosotros nos desconectamos y nos metemos en problemas. No sé si usted me está entendiendo. Y por eso ha dejado la oración, para pedir al Señor que seamos llenos de esa voluntad divina, de esa inteligencia espiritual, para poder andar, es decir, para mostrar un resultado. Versículo 14 dice allí la palabra: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Iglesia, la perseverancia de la oración es importante, porque podemos estar esclavizados con el mundo. Podemos estar esclavizados con aquello que no edifica. ¿Cómo nos estamos edificando? ¿Cómo nos edificamos, amados? Así como nosotros podemos ir al médico. ¿Qué estás comiendo? Y el médico dice: cuidado, mucha bollería, mucho frito, hay que bajarle, tu azúcar se quiere disparar, hay que ir a caminar, a hacer deporte. Lo mismo, ¿cómo estamos alimentando nuestra vida espiritual? O mejor, la pregunta sería: ¿la estamos alimentando? Bueno, ya estar aquí hoy es una buena señal que estamos buscando algún alimento espiritual. A ver. Aleluya. Pero si nosotros nos desconectamos, pues vamos a estar dando tumbos, siendo todo un hijo de Dios, pero dando tumbos, saltos, no sé si se entiende, ¿cierto? Por aquí, por allá, o sea, sin el verdadero propósito, porque claro, me aparté del propósito. Entonces yo busco mi propósito y pues ahí es donde hay personas que se acercan a uno y le cuentan varios detalles de su vida y oramos, y para eso estamos. Pero hay ciertas cosas que suceden y es bueno decirle a la persona: yo te lo digo, amada iglesia, que hay cosas que ha sido culpa nuestra, no es de Dios. Pero fue la voluntad de Dios. No, pero espere, nuestra terquedad nos llevó a eso. Dios te ama, ajá. Dios te perdona, ajá.
Pero hay consecuencias que tenemos que llevar por culpa de nuestra terquedad. No culpemos a Dios. Aló. Entonces, por eso, amados, la oración nos va a fortalecer. Porque o si no nos va a pasar como le pasó al pueblo que salió de Egipto, amado. En Egipto, el pueblo de Israel, otra vez me voy a valer de una sombra. El pueblo de Israel en Egipto, ¿cómo estaba? Esclavo. ¿Cómo estaba? Esclavo. ¿Qué era esclavo? Que ellos no podían trabajar, ellos comían, trabajaban para comer y comían para trabajar, pero era solamente lo que el imperio les colocaba a hacer, no disfrutaban. Esclavitud. Vamos a trabajar rápido, a los ladrillos, vamos. Ahí dándole, los golpeaban, esclavos. Yo creo que se entiende el concepto de esclavo, ¿cierto? Eres para mí y usted va a hacer lo que yo quiera, es mi propiedad. Eso era Israel en Egipto, esclavos. ¿Qué eran? Pero luego entonces el Señor utiliza a Moisés. Él le habla a Moisés para que haya una libertad, que es una sombra, porque después, antes de salir, los pone a comer un cordero, que simboliza la sangre de Cristo. Y cuando ellos salen de Egipto, sucede algo, amados. Dejaron de ser esclavos, pero sus mentes eran cautivas. ¡Wow! Ya no eran esclavos, pero su mente todavía estaba cautiva. Empezaron a contender con Moisés, pero allá teníamos las cebollas. No sé si alguien lo ha leído. Pero allá teníamos el mejor alimento. Usted lo busca en casa, cebollas, que era casi lo dice. Allá teníamos las cebollas. Allá éramos esclavos, pero teníamos donde comer, teníamos donde dormir. Y usted nos sacó al desierto. ¿Pero qué le pasa a Moisés? Dígale a Dios que haga algo. Su mente todavía estaba cautiva. Entonces yo puedo ser un hijo de Dios, redimido, pero sin inteligencia espiritual, porque todavía estoy deseando las cosas del mundo. Ay, pero es que allá me disfrutaba más. Ay, es que ¿sigo o paro? ¿Seguro? Su mente estaba como cautiva. Y luchó Moisés y Dios con ese pueblo 40 años. A tal punto que le dijo a esa generación: ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Sus hijos sí, y Josué y Caleb, que estaban conectados con el propósito. Pero todos ustedes, les dijo, todos ustedes arriba de 40 años para arriba van a morir. Y adivine qué pasó, murieron. Porque dijo, entrar a la tierra prometida no solamente hay que hacerlo sin esclavitud, sino que también hay que hacerlo sin el cautiverio de nuestra mente. No sé si usted me va a entender. Por eso el apóstol Pablo también escribe que transformemos nuestra mente, que seamos renovados en nuestra mente por medio de la palabra. Y aquí va otro ingrediente, amados. La palabra, cuando estemos orando, es clave. Meditar en ella, para que el Señor cada día más revele su voluntad, la de Él, amados, la de Él en nuestra vida, para que todo lo que nosotros hagamos sea conforme a su voluntad. ¿Qué pasa cuando una iglesia no está activando la inteligencia espiritual que ya tenemos? Hoy, iglesia, ya la tenemos. Nuestra oración es para que seamos llenos de eso que ya tenemos, no para que baje, no, ya la tenemos, para que aumente en nosotros y sea notoria, porque esto es una batalla, recuerde, diaria, entre mi naturaleza adámica y la nueva naturaleza de Cristo. Es una batalla diaria, pero si yo voy al pan todos los días, pues la naturaleza que más alimente es la naturaleza que más va a tomar fuerza. La pregunta es, ¿qué es una iglesia que es salva, redimida, pero que, vamos a decirlo así, tiene tuberculosis espiritual? Utilicemos ese término. Está enferma espiritual. ¿Sabe cómo es? Pues el apóstol Pablo se lo dijo a la iglesia de Gálatas, a la de Corintios, pero voy a enfatizar en la de Gálatas. Miren lo que el apóstol Pablo encontró. No va a leer todos los textos, usted en casa los va a buscar, porque yo sé que hay gente altamente inteligente que le gusta leer la palabra y luego va a ir a la casa y lo va a buscar. Ah, no. Amén.
Exacto. O sea, gente que no come callado. Dice, Pablo dijo a los Gálatas, eran personas que les pregunta primero, ¿quién los estorbó? ¿A qué se puede parecer una congregación que está estorbada? Y él escribe a Gálatas, los inutiliza en el camino, perturbadores, pervertidos, anatemas, llenos de tradiciones, falsos hermanos, desechadores de la gracia, insensatos, necios, carnales, gente sin fe, esclavos débiles, desligados de Cristo, caídos, perturbados, tropezadero de la cruz, consumidores, iglesia, consumidores, consumen evangelio pero no hay resultado, iracundos, idólatras, irritadores, celosos, cobardes y que causan molestia. Amados, después de esta carta de Pablo a Gálatas, yo me imagino que se fueron a llorar, porque él encontró todo esto en una iglesia que está desconectada, que son hijos, sí, que son redimidos, sí, pero desconectados de una inteligencia espiritual. En Corintios pasa lo mismo, se querían dividir, y si usted lee la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, ahí va a encontrar todos los dones. Cuando uno va a enseñar de dones, ¿a dónde va? A la primera carta de Corintios, donde lenguas, donde interpretación de lenguas, donde fe, donde milagros, donde sanidades. Están los dones, está la carta de dones. Pero les digo, ustedes son unos carnales, con todos esos dones, pero son unos carnales. Tremendo, ¿no? Yo puedo ser hijo, redimido, tener dones, pero espiritualmente desconectado. ¿Sí ven lo importante, amados, de la oración? Pidiéndole al Espíritu Santo que cada día más seamos llenos de esa voluntad de Él. La otra carta que les dije que íbamos a leer es la carta a los Efesios. Me quedan unos minutos. Efesios capítulo 3, verso 14. El mismo apóstol Pablo escribe ahora Éfeso. Recordemos que les estuve diciendo que el apóstol Pablo en las cartas, su oración paso a paso iba cambiando para que él fuera madurando y la iglesia también. Abro un paréntesis, no quiere decir que no oremos por cada necesidad, sí, amados, pero entre manos alineamos a lo que el Señor quiere en nosotros. Lo demás, producto de la inteligencia espiritual, producto de la llenura de su espíritu, lo demás va a empezar a tener un orden en mi vida. Aló. Efesios capítulo 3, verso 14 dice, otra vez el apóstol Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por esta qué? O sea, había una causa, había un propósito. La causa era la iglesia, la causa era que Cristo se revelara. Entonces él dijo, por esta causa vale la pena doblar mis rodillas. Y con eso también aclaro, para orar no es que tenga que arrodillarme, no. Él escribía, pero tú puedes orar de pie, tú puedes orar sentado. Lo importante es orar, tener intimidad con el Señor. Verso 15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Verso 16, vamos a ver para qué oraba. ¿Y para qué oraba? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre ¿qué? Interior. Que seamos fortalecidos en el hombre interior. Nuevamente, que mi nueva naturaleza sea fortalecida, porque es la que necesita crecer. No la naturaleza donde está lo emocional, sino la naturaleza donde habita lo espiritual. Aló. ¡Qué hermoso! Versículo 17, oraba el apóstol, dice, ¿para que qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en... Pero espere, él está hablando a la iglesia de Efesios, a la iglesia, es decir, a los hijos, es decir, a los hermanos, dice ahí, es decir, a gente que ya tenía a Cristo. Entonces, ¿por qué está diciendo? Estoy orando para que habite Cristo, amados. No que no lo tenían, sí lo tenían, pero repito, el Cristo que nos habita debe aumentar. ¿Debe qué? Aumentar. Hemos sido regenerados y transformados. Nuestro espíritu tiene plenitud, pero mi alma, mi hombre interior,
necesita cada día más que eso sea una verdad y sea evidente. Por eso el apóstol Pablo oraba, que nuestro hombre interior habite Cristo, avance, se note, crezca. Alguien dígame amén. Amén. Verso 18 dice, sigue orando, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad. Verso 19. Y de conocer el amor de ¿quién? De Cristo. Que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para entender. Podemos decir, ¿usted entiende la obra de la cruz? Sí, yo la entiendo. Puede que sí, como puede que no. Si el apóstol Pablo escribía guiado por el Espíritu Santo y oraba por ellos todos los días para que esto sea una realidad, es porque necesitamos que cada día más se nos revele la obra de la cruz. O sea que hay algo más allá que simplemente saber que fue un madero, que fue en esa posición, que lo clavaron y que botó sangre. Hay algo más. ¿Qué es ese algo más? Necesito conectarme cada día con Él para poder entender cuál es la anchura, la profundidad, la altura. Así como el apóstol Pablo lo expresa, o sea, para conocer lo grande, lo maravilloso que es conocer la obra redentora de la cruz. Verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer algunas cosas. Todas. ¿Ah? Todas las cosas. Y aquel que es poderoso para qué? Todas. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Verso 21. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Iglesia, la oración. Coloquemos el título allí, Juan David. La oración y otras verdades más que hoy hemos mencionado. Pero el tema clave, la oración. La oración. La necesidad de orar. A ver, recordemos, hagamos examen. Volvemos al principio. La necesidad de orar. ¿Qué decía el texto? La necesidad de orar siempre. Y el Señor habló una parábola diciendo la necesidad de orar siempre. Qué lindo. Colócate en pie, vamos a practicar.